Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas noches. Por favor, algunos compañeros tienen los micrófonos abiertos. Apóyennos cerrándolos, por favor. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una edición más de Temas Selectos de Derecho Penal, evento organizado por el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal AC. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Juan Carlos Rayo Mares. El doctor Juan Carlos Rayo Mares es un destacado catedrático y abogado postulante en la materia jurídico-penal. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. El doctor Juan Carlos Rayo Mares es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Animal en paz. Ha impartido cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Ha sido docente y conferencista del sistema penal acusatorio en diversas entidades federativas. Cuenta con el premio a la excelencia docente de la organización académica ALPES, Alianza para la Educación Superior Sociedad Civil. Es presidente del Instituto de Interpretación Jurídica, Jurisprudencial y Científica. En el Poder Judicial de la Ciudad de México se desempeñó como proyectista, secretario de Estudio y Cuenta y juez penal de primera instancia. Actualmente es abogado postulante en materia penal y amparo. Bueno, también le doy la bienvenida a mi co-conductor en esta noche, que es el destacado catedrático universitario Eduardo Martínez Bastida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, maestro Víctor. Doctor Juan Carlos Rayo Mares, un placer darle la bienvenida aquí a su casa, el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, y por supuesto sus inolvidables clases, porque el suscrito fue alumno suyo en la Facultad de Derecho de la UNAM ya hace bastantes ayeres, y lo recuerdo con cariño, aprecio y por supuesto con admiración. Muchas gracias a todos ustedes, particularmente, obviamente, a los organizadores del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, a mi destacado, a mis amigos Víctor Rivas Salgado, al maestro, al doctor Eduardo Martínez Bastida. Y bueno, yo no envié los datos curriculares que me hizo favor de leer el maestro Víctor, porque bueno, tenemos muy poco tiempo para un tema tan extenso. Yo recuerdo, para que vean lo extenso del tema, yo recuerdo que en el Instituto Nacional de Ciencias Penales un semestre impartía, bueno, cuando me tocaba impartir la materia, impartía en todo un semestre autoría y participaciones. Entonces ustedes vean la complejidad del tema. Pero bueno, vamos a hablar a grandes rasgos de este tema que considero importante. No sé si ya podemos entrar en materia, maestro, doctor. Adelante, doctor, y la pregunta obligada, ¿qué es la autoría y cuál es la diferencia con la participación? Claro que sí. Antes de entrar precisamente a preguntas tan importantes como la que señala nuestro querido maestro Víctor, debo señalar que la autoría y participación adquiere una importancia relevante ya incluso en aspectos de derecho procesal penal, porque precisamente los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos hablan que para girar una orden de aprehensión y dictar un auto de vinculación a proceso, no solamente hay que establecer el hecho señalado por la ley como delito, sino también de alguna manera acreditar la autoría y la participación. La Constitución dice que lo haya llevado a cabo o que haya participado en su comisión, ¿verdad? Pero no quiere decir otra cosa más que autoría y participación. Y como señala efectivamente el maestro Víctor, son dos cosas distintas. Una cosa es la autoría y otra diversa la participación.
Entonces, no es dable hablar en términos generales simplemente de teoría del concurso de personas, de la teoría de los autores, de personas que intervienen en el delito a título de autores, sino destacar precisamente la función que llevan a cabo en un hecho delictivo o delictuoso, si son autores o son partícipes. Entonces, primeramente, son dos cosas diferentes, efectivamente. En segundo lugar, la trascendencia que actualmente tenemos para efectos de derecho procesal penal vinculado al sistema procesal penal acusatorio, sobre todo para dictar un auto de vinculación a proceso, debe acreditarse si la persona a la cual se le está imputando ese hecho es autor o es partícipe. Otro de los grandes puntos o grandes diferencias que debemos de tomar en consideración es la siguiente. Cuando hablamos de autores y de partícipes en todos los delitos, pues evidentemente que no, ¿verdad? Solamente vamos a hablar de autores y partícipes en los delitos dolosos. No podemos establecer una diferencia de autores y partícipes en los delitos culposos, sino los artículos 22 del Código Penal para la Ciudad de México y el artículo 13 del Código Penal Federal son artículos que se aplican exclusivamente para delitos dolosos. De ahí que a veces hay un equívoco o frecuentemente se lleva a cabo ese error cuando se fundamenta ya en la práctica procesal, forense, digamos, la forma de intervención en un delito culposo en términos de la fracción segunda, por ejemplo, del artículo 13 que nos habla de la autoría, o en los términos de la fracción primera del artículo 22. El delito culposo, para establecer la diferencia, en el delito culposo solo vamos a hablar de autores. Evidentemente pueden contribuir para la realización de ese delito culposo de forma autónoma, de manera accesoria, incluso se habla de autores accesorios en el delito culposo, porque cada uno de los que colabora de alguna manera para la producción del resultado ilícito, pues lleva a cabo la infracción a deberes de cuidado. Pero no podemos hablar en un delito culposo de coautores, porque precisamente la característica fundamental del delito culposo es que nunca se quiere cometer dicho ilícito, ni tampoco se acepta su realización, porque si no ya estaríamos ante un caso de dolo eventual, posiblemente. Entonces, la característica fundamental es que en el delito culposo nunca se quiere ni se acepta cometer el delito. Y la esencia del delito culposo actualmente es la infracción a las normas de cuidado. Esa es la esencia del delito culposo. En consecuencia, solamente en el delito culposo hay autores. Efectivamente, como hemos señalado, pueden contribuir varias personas para la producción del resultado culposo, pero no podemos hablar de ninguna manera de coautores, porque como vamos a ver más adelante, para que haya la coautoría, para que se presente la coautoría, uno de los requisitos fundamentales en los delitos dolosos, evidentemente, es el acuerdo de voluntades y la realización conjunta. Bueno, establecida la distinción, entonces, el Instituto Jurídico de Autoría y Participación exclusivamente o únicamente se aplica para los delitos dolosos. Hay muchas teorías, como siempre en materia penal, hay una larga evolución de la teoría de los autores y partícipes, pero solamente me voy a enfocar a lo que establece la ley. Recuerden ustedes, o los que tenemos más tiempo en esta materia, pues que por el año de 1984 aproximadamente, se lleva a cabo una gran reforma al Código Penal Federal, que antes era Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Se lleva a cabo una gran reforma y entre esos artículos que se modificaron en aquella época está el artículo 13 del Código Penal. En la exposición de motivos que se envió al Congreso para la modificación de este Código Penal, se estableció que se adoptaba por el artículo 13
la teoría del dominio del hecho desde esa época. Claro, ya a partir de esa época, pues no se establecía, no se diferenciaba incluso en cátedra lo que considerábamos o no teoría del dominio del hecho, y la forma en que se redactó el artículo 13 posteriormente fue copiada por los códigos penales de los estados de la República. Pero desde ahí, desde esa época, comienza a hablarse de la teoría del dominio del hecho. La teoría del dominio del hecho tiene su antecedente en la teoría de la acción finalista. Precisamente el padre de la teoría de la acción finalista es Hans Welsel, y a partir de la teoría de la acción finalista es que se lleva a cabo una gran modificación a los contenidos de los elementos del delito y una fundamentación diversa a las teorías causalistas, basada fundamentalmente pues en la ontología, en la ciencia del ser, del deber ser de las cosas, de establecer realmente cómo era el acontecer real de los comportamientos humanos. Bueno, pero lo dejamos aparte esto y nos enfocamos a la teoría del dominio del hecho. La teoría del dominio del hecho establece que solamente van a ser autores las personas que posean, que tengan el dominio del hecho. Y tener el dominio del hecho es tener, como yo señalo, es tener el poder. Es un poder que tiene la persona de llevar a cabo el delito o de modificar su ejecución, de adelantar su ejecución, de posponerla, etc. La posibilidad de ejecutar en tiempo, el cómo y dónde, y de acuerdo a determinadas circunstancias. Es tener el poder de realizar, si yo quiero, llevo a cabo el hecho, si no quiero, no lo llevo a cabo. En general, ¿quiénes tienen el dominio del hecho? Pues tienen el dominio del hecho los autores. Solamente los autores tienen el dominio del hecho, pero de un hecho propio, de un hecho que ellos quieren llevar a cabo, que ellos pueden llevar a cabo, ¿sí? De la forma en que quieran llevarlo a cabo, obviamente siempre y cuando se utilicen los medios idóneos para la consumación del delito. Entonces, ellos tienen el poder de llevar a cabo el delito y por lo tanto se habla de que tienen el dominio del hecho. A diferencia de los partícipes no tienen el dominio del hecho. Los partícipes solamente, de acuerdo a la versión más adecuada que considero, solamente favorecen la realización de un hecho ajeno, de un hecho que no es propio, porque el hecho es propio de los autores. Entonces, ¿qué hacen los partícipes? Favorecen el hecho que pueden, en su caso, realizar los autores. Pero la intervención puede ser sumamente decisiva, porque recordemos que, para establecer ya las diferencias, que los autores los clasificamos de la siguiente manera. Hablamos de autores materiales, o directos, o inmediatos también se llaman, autor material, directo o inmediato. Hablamos de coautores cuando dos o más personas de común acuerdo llevan a cabo una realización o una ejecución conjunta de ese hecho delictuoso. Hablamos de coautores. Y hablamos de autores mediatos cuando la persona utiliza como instrumento a otra persona, que es la que va materialmente a llevar a cabo la consumación del delito. Pero lo que sucede es que el autor mediato domina la acción de la persona instrumento. Un ejemplo que siempre señalamos y que es muy sencillo es utilizar, por ejemplo, a personas menores o incapaces. Entonces, ¿quién será el responsable de ese hecho? Pues no va a ser la persona incapaz, el inimputable o el menor, un niño, digamos, sino va a ser la persona de atrás. A esa persona de atrás le llamamos autor mediato. Entonces, esta sería de primera entrada, digamos, la diferencia entre quiénes son los autores y cómo se clasifica. ¿Y quiénes son los partícipes? Hemos señalado que el partícipe no tiene el dominio del hecho, que el partícipe es el que favorece la realización del hecho de los autores. ¿Cómo se clasifican los partícipes? Los partícipes se clasifican en instigadores, también se llama determinadores o inductores,
y cómplices. Son dos nada más. El inductor, digamos en términos sencillos, y el cómplice. Pero si nosotros revisamos nuestros códigos penales, tanto federal como local, nos vamos a percatar pues que no solamente el artículo 13 y el artículo 22, Código Penal Federal y Código Penal de la Ciudad de México, dentro de esas fracciones contiene tanto a los autores como a los partícipes, sino que habla de otras personas que desde mi punto de vista les he llamado participación o intervención espuria de algunos sujetos, porque realmente no tienen, desde mi punto de vista, nada que ver con la autoría o con la participación. Por ejemplo, en el artículo 13 del Código Penal, en la fracción sexta de ese artículo 13, nos habla, perdón, no lo encuentro. Artículo 13. Son las intervenciones o formas espurias que les he señalado. Estoy viendo otra ley. Bueno, aquí rápidamente. Les decía, en la fracción, es séptima, nos habla de lo que se ha llamado complicidad secundaria o participación secundaria, que se refiere a lo siguiente. Dice, los que con posterioridad a su ejecución, es decir, son autores o partícipes, los que con posterioridad a su ejecución auxilian al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Esa es una forma que he llamado espuria, que no tendría razón desde mi punto de vista de ser, y la vamos a explicar más adelante. Y esta forma de intervención, que así le denomina la ley, también está contenida en el artículo 22 del Código de la Ciudad de México. Pero después hablamos en la siguiente fracción, en la octava, que se refiere a lo que se ha llamado autoría indeterminada, que su esencia realmente no tiene nada que ver con la autoría, y se le ha llamado autoría indeterminada, se le ha llamado complicidad correspectiva, porque precisamente no es un instituto de derecho penal sustantivo y en todo caso tendría que ser un instituto de derecho procesal penal. ¿Cuándo se presenta esta situación? Dice, los que sin acuerdo previo, no puede ser coautoría porque no hay acuerdo previo, los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su ejecución cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Es decir, hay un grupo de personas, no hay acuerdo previo en la realización de ese hecho. De repente algunos cometen algún hecho ilícito, sin acuerdo con los demás, sino de forma autónoma, pero se ignora quién de ese grupo causó el resultado concreto. Y entonces, para no dar lugar a impunidad, como siempre se ha dicho por el legislador, se dice, bueno, pues lo que podemos hacer, pues es que todos resultan responsables, todos van a ser responsables, y vamos a imponerles una sanción atenuada. ¿Esto por qué es muy grave? Porque en el fondo sí hay autores. La base de esta situación es que sí hay autores, solo que desde el punto de vista probatorio no se puede saber quién o quiénes de ese grupo hayan cometido el resultado, hayan llevado a cabo el delito. Y como no podemos saber, porque además a veces los grupos son tan unidos, tan compactos, pues que nadie dice nada, hay solidaridad entre el grupo y nadie dice nada. Y entonces se dice, bueno, pues todos son responsables. Aquí se violan, obviamente, elementales principios del derecho penal, porque se está sancionando a personas que no han cometido delito. Es cierto que también se está castigando a personas que sí cometieron ese hecho, que sí cometieron ese delito, pero dentro de ese grupo hay personas inocentes. ¿Y cómo es posible que se les sancione? Bueno, esta figura del artículo 13 también está contemplada en el artículo 22. Y otra figura que no está contemplada aquí, pero que se llama delito emergente, que también tiene que ver con autoría y participación. El delito emergente se presenta igualmente partiendo de la base de que
dos o más sujetos están de acuerdo en cometer un determinado delito y al momento de la ejecución de ese delito acordado, uno de ellos comete un delito diverso, es decir, un delito que no estaba consensuado respecto a los autores que intervienen, que se iba a realizar. En consecuencia dice, bueno, ¿qué hacemos con las personas que estuvieron en ese lugar, que no estaban de acuerdo en cometer el nuevo delito que uno de ellos ejecutó? ¿Les imponemos la pena a todos o solamente a esta persona? Por eso se llama delito emergente. No es que no podamos castigar a quien cometió otro delito diverso al que estaba acordado. No, sí se le va a castigar, pero se llama delito emergente en relación a las personas pues que concurrieron con él y que de alguna manera tal vez pudieron evitarlo y no lo hicieron, ¿sí? Generalmente cuando estaban presentes, si están presentes al momento de realizarse el nuevo delito y no hicieron lo necesario por evitarlo, se dice por la ley, bueno, entonces emerge el delito también para ellos. Se les atribuye, digamos, jurídicamente. Vean ustedes entonces que es complejo este instituto de autoría y participación, pero que estas tres últimas formas de complicidad secundaria o participación secundaria, de autoría indeterminada o complicidad correspectiva también se llama, o bien de delito emergente, nada tienen que ver con la autoría y participación. Afortunadamente, tanto el Código de la Ciudad de México como el Código Penal Federal, una de las cosas loables, digamos, es que desterraron de estos preceptos el delito de encubrimiento. ¿Y por qué es loable? Porque antiguamente se consideraba también como una forma de autoría o participación y se hablaba del encubrimiento. Cuando el encubrimiento es un delito autónomo, ya sea en su forma de receptación o bien ya sea en su forma de favorecimiento, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes y tiene que tratarse como delito autónomo, nada tiene que ver con autores o partícipes. Afortunadamente, estos artículos 13 y 22 ya no habla del encubrimiento, porque siempre criticábamos diciendo lo siguiente: ¿cómo es posible que pueda intervenir a título de autor o partícipe el encubridor cuando ya el delito se cometió? Precisamente, ¿qué se está encubriendo? Al autor de un delito. Ya se dio el delito, ya no se interviene en el delito, ya no se participa en el delito. El delito ya se dio. Entonces el encubridor hace su aparición, pero para favorecer al autor de un delito. Ya se dio el delito, favorezco al autor del delito, lo encubro, o bien obtengo objetos, cosas, productos, instrumentos provenientes de un delito, que es la receptación, que es un tipo de encubrimiento. Adquiero cosas robadas, pero yo que estoy adquiriendo cosas robadas, porque vamos a poner como ejemplo una computadora que en el mercado vale 50,000 pesos y llega el autor del delito de robo de la computadora y me dice, hombre, te la vendo. Yo sé que la cosa es robada. Dice, pero mira, en el mercado está 50,000 pesos, te la doy a 10,000 pesos. Pues yo la adquiero, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Interviniendo en el delito de robo. No, ya se dio el robo, pero estoy aprovechándome de los productos, instrumentos, objetos provenientes de un delito de robo, y eso se llama encubrimiento por receptación, que puede ser doloso o culposo, ¿verdad? En este caso del ejemplo es un hecho evidentemente doloso, pero la mayoría de los delitos de encubrimiento por receptación generalmente son hechos llevados a cabo de forma culposa, es decir, el que adquiere los bienes, objetos, instrumentos o productos provenientes de un delito no toma las medidas indispensables para percatarse de la legal procedencia de esos objetos. Y en consecuencia, pues el ejemplo de la computadora, si una persona llega y me dice, el vecino, yo lo conozco, y me dice, estoy económicamente muy mal, no tengo trabajo, me tengo que deshacer de esta computadora, te la vendo muy barata. Yo digo, pues es vecino, pues es su computadora, tiene una extrema necesidad, según me dice, y la adquiero. Sí, pero yo no tomé las medidas indispensables para percatarme legalmente de la procedencia de tal objeto. ¿Es realmente él el dueño?
¿realmente era el dueño? ¿Tiene su factura? ¿Tiene algo? Y yo digo, no, pues es mi vecino, sí, cómo no, yo te ayudo. Y además, pues qué buena oferta, cuando realmente me está vendiendo una cosa, un objeto robado. Eso sería la diferencia, ¿no? Sería un comportamiento culposo de parte del adquirente. Bueno, pero entonces la realidad es esta. Estas son situaciones espurias, las últimas, y la autoría se reduce, como hemos señalado, para delitos dolosos exclusivamente, y la autoría se divide en autor material, en coautoría y en autoría mediata. ¿Cuál es la problemática en todo caso en relación al autor material? ¿Hay alguna problemática? Pues realmente no. Simplemente los códigos penales incluso comienzan diciendo, por ejemplo, quien comete, a quien prive de la vida a una persona, se le impondrá tal pena. El que cometa violación, tal. Es decir, se refieren generalmente al autor material, al autor directo o al autor inmediato. A veces la problemática se presenta, y digamos, si es que hay alguna problemática en relación a lo que se llaman los delitos especiales. Aquellos tipos penales que requieren alguna calidad en el sujeto activo del delito. Por ejemplo, en el delito de homicidio por relación o parentesco, bueno, pues se requiere una determinada calidad en el autor. Tiene que ser el ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina, concubinario, adoptante, adoptado, etc. Si no reúne la calidad establecida por el tipo penal, evidentemente no se dará ese tipo penal especial, sino que estaremos en presencia simplemente de un homicidio, ¿verdad? Alguien privó de la vida a una persona, no había una relación como la que señala la ley entre sujeto activo y sujeto pasivo, y entonces nos vamos directamente al homicidio. Pero cuando ya se requiere una calidad específica, entonces sí debe existir esa calidad específica en el autor. Los delitos de propia mano, por ejemplo. Bueno, ¿quién puede ser autor? Bueno, solamente puede ser autor la persona que de manera personal o corporal ejecute el delito. Yo no puedo ejecutar el delito a través de otra persona, sino que yo directamente tengo que cometer el delito. Un ejemplo así muy sencillito es la falsedad, la falsedad en declaraciones rendidas ante autoridad judicial, por ejemplo. Entonces yo le digo a otra persona, oye, ¿por qué no cometes falsedad? Y dices que fui yo. Pues no puede, ¿verdad? Porque al comparecer ante la autoridad judicial, pues tiene que acreditarse, ¿verdad? Quién es la persona, debe protestar, ¿verdad? Conducirse con verdad y debe declarar lo que le consta. Entonces yo no puedo cometer ese delito a través de otro. Él está cometiendo delito, incluso para efectos de coautoría. Si le digo, oye, los dos vamos a declarar de manera falsa respecto a estos hechos, bueno, comparecemos uno y comparecemos otro, pues cada quien cometería un delito por su lado, pero no podríamos llevar a cabo un delito en coautoría. Entonces, esas son algunas limitaciones y en este caso llamamos delitos de propia mano porque de manera personal, de manera directa o corporal, como dicen algunos, tenemos que llevar a cabo el delito de forma personal, no a través de otro. No se puede llevar a cabo estos delitos. Generalmente, como les digo, no hay problema en la autoría material. Al ser la autoría que solamente se puede dar en delitos dolosos de esta naturaleza, pues obviamente el sujeto pues, debe tener dolo, ¿verdad? Claro que el dolo en el tipo penal, ya incrustado todo el análisis de lo que le llaman el tipo objetivo y el tipo subjetivo, o lo que llamamos nosotros los elementos objetivos del tipo penal y los elementos subjetivos penal, pues sí establecemos la diferencia del dolo como elemento subjetivo genérico de todos los delitos y de la autoría o participación de cada uno de los sujetos. Bueno, y entonces esto es por lo que hace a la autoría. Pero ¿qué pasa entonces con, como decíamos, con los autores en el delito culposo? Bueno, habíamos comentado que en el delito culposo solamente hay autores. ¿Y cuál es el fundamento entonces? ¿Dónde hallamos el fundamento legal para hablar de quién es autor en el delito culposo? Evidentemente no podemos hablar de que la fracción segunda del artículo 13 del Código Penal lo regula, no, ese es para el delito doloso, ni tampoco de que la fracción primera del artículo 22
lo establece el autor material también para el delito culposo. No, esto es para el dolo, para delitos dolosos. Y entonces, ¿dónde está el fundamento jurídico para la autoría de los delitos culposos? Pues yo he señalado que está en la propia definición, en el propio concepto que la ley nos da del delito culposo. Es decir, cuando se dice obra culposamente, tal, la persona que infringe el deber de cuidado que personalmente le incumbía observar, etcétera, o que de manera objetiva le incumbía observar, bueno, ahí está el concepto de autoría. Es un delito especial, digamos, en relación a los autores, el delito culposo. Porque ser autor del delito culposo no lo puede cometer cualquiera, sino solamente la persona que tenga a su cargo los deberes de cuidado, que no está respetando o que está vulnerando y que como consecuencia da lugar a un resultado típico. De tal manera que el fundamento no lo hallamos en el artículo 13 ni en el artículo 22, sino lo encontramos en el propio concepto de culpa que nos proporcionan los códigos penales. Ahí está establecido el concepto de autor del delito culposo. Bueno, entonces, autoría en el delito doloso, no tenemos problema, autoría en el delito culposo. Pero hay otra forma de autoría o bien otra forma de intervención de sujetos que le llamamos coautoría. ¿Cuáles son los requisitos esenciales para que se dé una coautoría? Hemos señalado que debe haber acuerdo de voluntades entre los sujetos y una realización conjunta de los sujetos. El acuerdo de voluntades no es que exista un pacto expreso, un contrato, sino simplemente que de acuerdo al hecho que se presente, se evidencie que al momento de ejecutarse el delito estaban de acuerdo en llevarlo a cabo. Ha habido situaciones, y esto lo comentamos seguido en las clases de licenciatura particularmente, en donde dos sujetos o más entran, por ejemplo, a una tienda de estas que proliferan aquí en la Ciudad de México, una tienda OXXO, digamos, vamos a hacerle publicidad a una tienda OXXO, y ven solamente al dependiente. Voltean para todas partes. No hay ni siquiera otros clientes. Y los tres sujetos, ante un intercambio de miradas, van directamente hacia el sujeto, lo abordan, van a la caja, sustraen el dinero y se retiran. O sea, no iban con la intención inicial de cometer el robo, pero aprovecharon la situación propicia, adecuada, para apoderarse de ese dinero. ¿Hubo un acuerdo previo? No, pero hubo un acuerdo concomitante a los hechos. Claro, siempre previo, instantes previos, para cometer el apoderamiento. Entonces, siempre se requiere un acuerdo de voluntades y una realización conjunta de ese hecho. De acuerdo a la teoría del dominio del hecho, se nos habla, como hemos dicho, que los autores deben tener el dominio del hecho, deben poseer el dominio del hecho. Pero cuando hablamos de coautoría, se establece que puede darse el dominio funcional del hecho, o también se llama el codominio del hecho. ¿Por qué el dominio funcional? Porque hay un reparto de funciones, de tareas, de roles, como se dice, para cada uno de los que van a intervenir y para que se lleve a cabo el éxito de lo que se dice comúnmente de la empresa criminal. Entonces hay una realización conjunta, el aporte de cada uno de ellos. Vamos a seguir el ejemplo de este robo a esta tienda. Vamos a señalar, por ejemplo, que entran los tres sujetos y para impedir pues que lleguen más clientes, más personas y pudieran auxiliar al dependiente, pues uno de ellos se queda a la entrada, cierra incluso las puertas de esa tienda. Los otros se dirigen hacia el dependiente y vamos a imaginarnos que uno de ellos, que incluso vamos a decir que porta una navaja, amaga al dependiente, lo amenaza, mientras otra persona va directamente a la caja registradora y sustrae el dinero. Una vez que acaba de sustraer todo el dinero, todos salen y se van del lugar. Bueno, en este caso hubo un reparto de tareas, de funciones y de roles para la empresa criminal, ¿verdad? Entonces, hay un acuerdo de voluntades y una realización conjunta.
Esa realización conjunta entonces puede ser una división de tareas o una coejecución del hecho. En el ejemplo que he señalado hay una división de tareas. Cada quien aporta, digamos, un comportamiento que sumado al restante da lugar a la consumación del delito, al éxito de la empresa criminal. Pero puede darse el caso de una coejecución, que todos hagan lo mismo. Manejando el vehículo para llegar a mi domicilio, estaba escuchando este caso de los policías de la Guardia Nacional o de los elementos de la Guardia Nacional. Y donde algunos dicen, bueno, es que pues uno mató, el otro también disparó, ¿y por qué no se le acusó de tentativa de homicidio? Y uno se pone a pensar, caray, él disparó también, porque de acuerdo a las noticias, yo no tengo los hechos realmente verídicos, pero vámonos de acuerdo a las noticias. Uno disparó, mató y lesionó. De acuerdo a los dictámenes periciales que se practicaron, se determina que las balas que se incrustaron en el cuerpo de la persona que falleció salieron del arma de un sujeto. Y también salió del arma del sujeto, de la misma arma, la bala que lesionó a una joven, creo que estudiante también. Pero también se tiene evidencia de que otro disparó, pero como disparó y no lesionó y no mató, dice, bueno, en este caso tentativo. Bueno, vamos a valorar ese hecho. Cuando se van los jóvenes y tanto un elemento de la Guardia Nacional como otro comienzan a disparar, porque según ellos los confunden con miembros de la delincuencia organizada, pues los dos dispararon. Y los dos dispararon y de acuerdo a la letalidad de las armas que portan, pues obviamente no pensaban uno decir, bueno, yo lo voy a lesionar nada más o yo lo voy a asustar. No, dispararon contra ellos. De tal manera que el dolo de ellos era matar. Independientemente de que uno haya dado en el blanco y otro no, los dos serían coautores de ese hecho. Los dos serían responsables de lesiones y de homicidio. Pero la evidencia forense me demuestra que solamente del arma que portaba uno de ellos, salieron las balas que les causaron el daño. Y el otro no. Sí, pero el otro disparó. Hay una coautoría ahí. Otro ejemplo similar. Se ponen de acuerdo varias personas para matar a alguien y todos disparan. Y solamente una bala se incrusta en el cráneo de una persona, pero todos dispararon contra alguien. Y como todos dispararon y no acertaron en el blanco, y uno sí, digamos de 3 o 4 personas, pero uno sí acertó, disparó, y la bala que disparó desde el arma se incrustó en el cráneo, dice, bueno, nada más hay autoría. No, todos son coautores. Todos están unidos por el acuerdo de voluntades. Y este acuerdo de voluntades, como he dicho, no necesariamente tiene que ser expreso. Puede ser tácito. Si un sujeto empezó a disparar y el otro también, porque dice, estos son delincuentes, cuando realmente eran estudiantes de una universidad de Guanajuato, los dos son coautores por ese resultado, aunque uno de ellos fácticamente, exclusivamente, lo haya producido. Son coautores. Bueno, como ven ustedes, son cuestiones muy complicadas, pero bueno, pero no podemos decir, bueno, como usted disparó, pero fíjese que usted no dio en el blanco, pues usted nada más por tentativa. No. Usted es coautor de homicidio y de lesiones. Bueno, y esto se viene a complicar también cuando hablamos de los llamados delitos especiales, es decir, la coautoría se complica cuando el tipo penal en cuestión requiere una cierta calidad en los sujetos. Señalamos el caso, por ejemplo, del homicidio por relación o parentesco. Podemos señalar el caso de feminicidio. Podemos señalar el caso del abuso de confianza. Y otros casos donde se requiere una calidad específica en el autor. Por ejemplo, el delito de abuso de confianza.
Se dice, bueno, pero es que el delito de abuso de confianza lo puede cometer cualquiera. Bueno, aparentemente, pero hay que analizar el tipo penal. ¿Quién comete el delito de abuso de confianza? Pues quien se apropia, ¿verdad? Quien dispone de una cosa mueble que se le ha entregado en posesión derivada. De tal manera que este sujeto, el poseedor derivado de la cosa, el que tiene en su poder la cosa en posesión derivada, es el que dispone y es el autor. Si uno tiene la posesión derivada de una cosa y junto con otro que no tiene la posesión derivada de la cosa, se hacen de la misma, se apropian de la misma, bueno, pues resulta que uno tiene calidad y el otro no. Y este es uno de los problemas que habría que resolver. ¿Realmente habría coautoría? O en el ejemplo de homicidio por relación o parentesco, uno es descendiente, pero otro no es descendiente, y ambos sujetos, de común acuerdo, privan de la vida al ascendiente del primero, de uno de ellos nada más. ¿Los dos cometen ese delito? Pues no, ¿verdad? No puede haber coautoría porque para que haya coautoría en esta clase de delitos, los dos o más sujetos deben tener la calidad específica que requiere el tipo penal. Si no, no se puede cometer. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con el que no tiene calidad? Bueno, generalmente en la doctrina se habla de preservar el título de imputación. Preservar el título de imputación es que se les procese a ambos por el mismo delito. O decir que ambos cometieron el mismo delito, aunque con la diferencia de que uno tenía calidad o no, y la diferencia tendría que ser de la siguiente manera. Como el tipo penal requiere calidad, bueno, solamente uno sería autor y el otro, independientemente de que llevó a cabo actos de ejecución relevantes para consumar el delito, no podría ser autor y tendríamos que darle el trato de un cómplice. ¿Sí? Lo cual sería absurdo porque la complicidad, de acuerdo a los códigos penales mexicanos, tiene una pena pues muy reducida comparada con la que se impone al autor. Y entonces se dice, no podemos darle ese trato. ¿Y cuál es la solución que se ha dado en México? Bueno, pues hay que distinguir la intervención de cada uno de ellos. Es cierto que cada uno de ellos contribuyó para matar a la persona, para privar de la vida al ascendiente de uno de ellos. Bueno, pero uno de ellos comete, por ejemplo, homicidio por relación o parentesco y el otro que comete homicidio, simple nada más, porque no tiene la calidad. O antiguamente parricidio uno y el otro homicidio. Puede ser calificado incluso con alguna circunstancia calificativa, que también es muy relevante en la práctica esto de las circunstancias calificativas. Un ejemplo donde es relevante la circunstancia calificativa. Delito de despojo, que incluso lo tuve la semana pasada. Delito de despojo utilizando como medio la furtividad. Se acusa a una persona de ocupar un inmueble, de haber despojado a una persona. Pero los datos de prueba, porque fue una audiencia inicial, los datos de prueba revelan que tanto la denunciante como el cónyuge de la denunciante que llegan al inmueble, se percatan que 5 sujetos se encontraban en el inmueble. Entonces, en la entrevista, la denunciante, 5 personas varones estaban en el inmueble. El cónyuge, 5 personas varones. Testigos, también lo mismo. Y al final, después de 3 años, por cierto, dice, pero surgió otros testigos, pero yo en aquella ocasión me di cuenta que también una señora estaba en el lugar. O sea, casualmente, ¿no? Después de 3 años. Y es la imputada. La persona denunciante es una persona mayor de 60 años de edad, que es una circunstancia calificativa en el caso del delito de despojo. ¿Por qué es relevante esto? Porque el autor, en este caso, debe conocer tanto los elementos del tipo penal como los elementos accesorios del tipo penal. Las circunstancias calificativas. Las circunstancias calificativas deben estar abarcadas por el dolo, de tal manera que esta persona que fue imputada por ese delito, para que surta efecto la circunstancia calificativa, debió tener conocimiento que el inmueble estaba ocupado o era
pues sí, ocupado sobre todo, estaba ocupado antes de la usurpación por una persona mayor de 60 años. Y resulta que no. Resulta que en los hechos, digo, en la práctica forense, el Ministerio Público avienta y avienta circunstancias calificativas y el juez, cuya obligación es analizar, porque el juez no solamente debe recabar la información, sí, recabar la información, pero valorarla jurídicamente. Y resulta que el juez dice, ah, pues sí, sí, efectivamente, la señora dijo ser mayor de 60 años de edad. Sí, pero se está demostrando que el autor, en este caso la autora, sabía en el supuesto de que haya cometido también el despojo, porque solamente hablan de autores y en una sola entrevista se habla de la señora. Bueno, ¿sabía la señora que la persona que anteriormente ocupaba el inmueble tenía una edad mayor a 60 años de edad? Pues evidentemente que no. ¿Y qué está sucediendo? Que esas circunstancias calificativas se están aplicando como si se tratase de delitos calificados por el resultado, porque no están abarcados ni por el dolo ni por la culpa. Esos son los delitos calificados por el resultado. Vean ustedes la importancia de todo esto en la práctica, y hay que hacerlo valer, evidentemente, ¿no? Y si no lo hace valer, el defensor, pues el juzgador, porque para algo es, por eso es juez, debe valorar y no darle todo lo que pide el Ministerio Público. Debe decir, bueno, oiga, sí, pero en relación, fíjense que a la circunstancia calificativa de mayor de edad, no me ha aportado algún elemento que revele que el autor de los hechos conocía esta situación. Y si no puedo nada más tenerla por acreditada cuando objetivamente con el acta de nacimiento me está revelando usted o me está acreditando que era mayor de edad. Pero ¿dónde queda el dolo? Por eso hemos dicho que pues en todo esto el dolo juega un papel fundamental. Bueno, esa es, digamos, una acotación. Pero vean ustedes entonces que en el caso de los delitos especiales, donde se requiere una calidad específica, sí, para que se dé la coautoría, sí debe existir en los dos o más intervinientes, pues esta calidad exigida por el tipo. Hay ocasiones también en que se establece un tipo en la coautoría que se llama coautoría sucesiva. La coautoría sucesiva se presenta cuando alguien comienza la ejecución del delito. ¿Ya ves? Alguien comienza la ejecución del delito y llega otra persona a sumarse al primero para consumar el delito. Ejemplo. Alguien se introduce a una casa habitación, escala los muros de esa casa, penetra el lugar, reúne los objetos de valor y ya cuando trata de regresar por donde entró, pues no puede cargar todos los objetos y resulta que le llama por teléfono a otro de sus amigos, le dice dónde se estaciona, que se estacione atrás de la casa y que le va a ir pasando los objetos. De tal manera que el sujeto que se introdujo, ya al llegar el compañero, y llega en un vehículo, le va pasando los objetos, y de esta manera, pues logran hacerse de los objetos de valor, sale la persona de la casa y huyen los dos. ¿Por qué se llama coautoría sucesiva? Porque precisamente alguien comienza con la realización del delito, con la ejecución del delito, y otro viene también a intervenir durante la realización del delito, de forma sucesiva. Esto es importante también para esas circunstancias calificativas, es relevante, para saber, por ejemplo, en el caso concreto que he señalado, la persona que llega con su vehículo y recibe los objetos de valor de su amigo que ha penetrado a la casa, de la cual pues ha seleccionado los objetos de valor y después se los entrega. El primero comete robo en casa habitación, porque hay una circunstancia calificativa. Él se introdujo a casa habitación. ¿Y el segundo qué comete? Robo. También robo, ¿no? Está interviniendo en la consumación del delito. Ah, pero la circunstancia calificativa solo es para uno y no para otro. Porque es evidente que uno pues, se metió, está dentro. ¿Y el de afuera?
Bueno, hay algo cuando hablamos de autores o partícipes que se llama comunicabilidad de las circunstancias, que está en los códigos penales. Se dice, las circunstancias objetivas respecto de las cuales tenga conocimiento el autor, se comunican a todos los intervinientes. Respecto de las cuales se tenga conocimiento, perdón, se comunican. Las circunstancias subjetivas no se comunican. Esas no se pueden comunicar. Por ejemplo, un sujeto en un homicidio que realiza conjuntamente con otra persona, uno premedita y el otro no. No se pueden comunicar esas circunstancias subjetivas. Ah, pero las circunstancias objetivas sí. Realizar robo a casa habitación es una circunstancia objetiva. O robo en lugar cerrado. Es una circunstancia objetiva, de la cual tiene conocimiento la persona que llega a coger las cosas que le va pasando el que está dentro de la casa. Y entonces, independientemente de que se pudiera alegar, siempre hay que alegar algo como defensor, ¿verdad? De que mi cliente nunca penetró al lugar cerrado o nunca se introdujo a la casa habitación. Bueno, independientemente de eso, el juzgador o el Ministerio Público tendría que decirle sí, pero fíjese usted que hay algo que se llama comunicabilidad de las circunstancias, un instituto jurídico, y como el robo a casa habitación o al lugar cerrado es una circunstancia de carácter objetivo, pues evidentemente que se le comunique y por lo tanto se le incrementa la penalidad correspondiente en su momento. Bueno, eso sería. Es mucho lo que se pudiera decir de la coautoría, pero bueno, vamos a seguir. Autoría mediata. ¿Quién es el autor mediato? Cuando a veces no ponemos atención a las cosas, y les digo a algunos compañeros de licenciatura, evidentemente, les digo, a ver, yo asuso a un perro y hago que ataque a una persona. ¿Hay autoría mediata? Sí, maestro. No, pues claro que no, ¿verdad? ¿Cómo puede haber autoría mediata? La autoría mediata se presenta cuando una persona se vale de otra, es decir, la utiliza a otra persona como instrumento de su voluntad, haciendo que esta persona que va a actuar, que es un instrumento, es la que materialmente va a realizar el delito. Decíamos el ejemplo más sencillo, utilizar a inimputables, a niños. Introduzco yo a un niño a un local comercial por una pequeña ventana donde sería imposible que pudiera caber una persona adulta, pero un niño pequeñito, 5 años, pues sí, lo introduzco por allí, le ato una cuerda ahí a los hombros y a la cintura para que no se dañe, lo voy bajando y le digo, mira, ve a tal lugar, que yo sé dónde están los objetos de valor, y sustrae los objetos de valor. Una vez que los sustraigas, jalas la cuerda o me gritas, no hay nadie, y yo nuevamente te saco con la cuerda. ¿Ese niño de 5 años es responsable? Pues obviamente que no. Es un instrumento, una persona utilizada por el autor mediato. El autor mediato es el responsable. Pero el autor mediato debe tener el dominio del hecho, el dominio de la acción del instrumento. Si no, no sería autoría mediata. ¿Sí? A grandes rasgos podemos decir esto, porque ya veo que ya casi terminamos el tiempo. Bueno, y después, ¿qué pasa con la participación? La participación se divide en instigación y complicidad. A la instigación le llamamos también inducción. Sí, podemos llamarle inductor o instigador, de cualquier manera. Se le llama incluso autor intelectual, que esa es una tontería. ¿Y por qué es una tontería? Porque en las antiguas teorías unitarias de autor, resulta que todas eran autores. Ya sea que la aportación fuera material o intelectual, pero estamos hablando de 1890. Entonces, seguirle llamando al instigador, al inductor, autor intelectual es una burrada. ¿Es instigador o determinador o inductor? Bueno, pues ese inductor es el que va a hacer aparecer en la mente del sujeto
la idea criminal. ¿Sí? Lo instiga, lo determina para que este sujeto instigado realice el delito. Obviamente el sujeto instigado es un autor material. Ahora, si instigo a 2 o más personas que van a actuar conjuntamente, pues estoy instigando a un grupo de personas que van a actuar como coautores. Pero entonces habría autores y partícipes. ¿Partícipe quién? El instigador, el inductor. ¿Sí? Entonces, se instiga para que realice el delito. La pena, como está de acuerdo a los códigos latinoamericanos, generalmente la pena es similar para el instigador a la que se impone a los autores. Es una pena grande, equivalente, digamos. Para que se castigue tanto al instigador como al cómplice, porque son reglas generales, el autor que realiza el hecho propio, porque el partícipe favorece, el autor debe ejecutar ese hecho propio por lo menos en grado de tentativa. Y de acuerdo a la accesoriedad para castigar a instigadores y cómplices, ese hecho propio de los autores, que por lo menos llega a una fase de ejecución llamada tentativa, debe ser un hecho antijurídico. No solamente típico, por lo menos antijurídico, para que podamos castigar al instigador y al cómplice. Y resulta incluso que pudiera ser que el autor material o el coautor no sea sancionado por ser inculpable, porque haya una causa de inculpabilidad a su favor. Pero como realizó un hecho ilícito, el autor, que es inculpable, sí puedo castigar al instigador y al cómplice. ¿Sí? Son reglas así muy precisas, muy interesantes. Bueno, y entonces esas son las reglas tanto para el instigador como para el cómplice. Ahora, como hemos dicho, no basta la determinación, sino que el autor o los autores lleven por lo menos actos de ejecución. Porque si alguien, como a veces señalo como ejemplo, si alguien dice, oye, te voy a pagar, ahora es muy barato, antes salía muy caro, te voy a pagar 5,000 pesos para que prives de la vida a alguien. Le pago 5,000 pesos. Y esta persona pensando, dice, no, pero si yo lo privo de la vida, va a resultar que me voy a meter en problemas. Pues ahora que hay cámaras por todos los lugares, pudiera ser que se me detengan, me identifiquen. Lo que voy a hacer es ir ante el Ministerio Público y denunciar a este señor. Y voy a decirle al señor agente del Ministerio Público, mire, señor agente del Ministerio Público, pues resulta que a mí me contrataron para que yo matara a otra persona. Y me dieron 5,000 pesos. Yo cobraba eso, pero me dieron 5,000 pesos. Pero yo no quiero causarle daño a este pobre hombre o a esta pobre mujer. Y bueno, pero yo vengo a decirle que el señor quiere matar a este, ¿eh? Y yo no quise, pero no vaya a ser que después contrate a otro y lo mate. ¿Qué podría hacer el agente del Ministerio Público? Nada. ¿Por qué nada? Pues porque no hay actos de ejecución. Y entonces, ¿qué sucedería? Pues tendría que decirle el señor agente del Ministerio Público, pues resulta que yo no puedo proceder contra ese supuesto instigador porque usted no ha dado comienzo a la ejecución del hecho. Pero una vez que dé comienzo, voy contra este señor, pero también contra usted, ¿verdad? Pero si usted no da comienzo a la ejecución del delito, no puedo hacer nada. Bueno, son cosas que se pueden presentar. Cómplice, la complicidad. La complicidad implica llevar a cabo actos de cooperación o de auxilio. Cooperación o auxilio al autor de un delito. Evidentemente, tanto la instigación como la complicidad, pues son comportamientos dolosos. Si yo soy cómplice, yo sé que estoy llevando a cabo una ayuda, una cooperación al autor de un delito. Yo le presté el arma de fuego, yo le presté el juego de ganzúas para que penetrara a algún lugar, yo le di la clave para accesar a una computadora y llevar a cabo una transferencia electrónica, lo que sea. Pero yo brindo una ayuda o cooperación dolosa. ¿Para qué? Pues para un delito doloso, ¿verdad? Les insisto que esto es una materia para un semestre. Esto es una embarradita.
pero veo que es hora, maestro. Y además hay comentarios del doctor y del maestro y de tal vez de ustedes. Y yo creo que pues para un esbozo genérico muy grande, muy genérico, podríamos dejarlo hasta aquí, al menos que haya preguntas, ¿verdad? Gracias, doctor Rayo. Es como siempre un honor escucharle. Recuerdo con mucho agrado todas las clases que nos impartió en aquel semestre en la Facultad de Derecho de la UNAM y realmente sigue usted teniendo la calidad académica y por supuesto la generosidad que siempre la ha caracterizado. Y mire, aquí unas personas que nos acompañan realmente le felicitan. Está Maribel que dice excelente ponencia, Lucila dice muchas gracias, Daniel Batista dice excelente ponencia, Claudia Magdalena dice excelente ponencia. Isaías dice excelente explicación del ponente, muy clara, se requieren docentes con un lenguaje sencillo y práctico. Hoy con el sistema penal acusatorio y adversarial suelen decir que la teoría del delito no es aplicable como eje toral del juicio de tipicidad y usted nos ha mostrado con los ejemplos prácticos que esta opinión generalizada es equívoca y gracias por compartirnos esas experiencias pragmáticas que obviamente son de gran interés y de gran utilidad para todos y todas los que estamos acá. Alexis nos dice excelente ponencia. Tania dice gracias por la invitación. Daniel dice gracias por la invitación y todos los conocimientos muy claros. Juan Negrete dice muchas gracias por la invitación y como usted ve realmente las y los chicos y chicas y abogados que se encuentran esta tarde le felicitan a usted. El objetivo siempre del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal en este programa es estar a la vanguardia y por supuesto con personas como usted que comparten de una forma tan clara este conocimiento, estas ideas, nos permite a nosotros ir avanzando. Entonces, por supuesto, le estaremos invitando de cuenta nueva, se cuente usted con nuevas invitaciones para abordar temas que han quedado en el tintero. Y si no hay alguna pregunta de nuestro auditorio, pues estaríamos despidiendo esta noche esta transmisión. Pues solo hay... Doctor Batida, muy buenas noches. Sí, Isaías, a sus órdenes. Doctor Batida, muy buenas noches, qué gusto saludarlo, verlo por este medio, al doctor Rayo también, excelente ponencia. Yo creo que este tipo de ponencias dejan pues inquietudes, dejan una reflexión conjunta de todos los compañeros juristas, abogados, maestros, y le quiero decir que les agradezco mucho. Yo hace mucho tiempo, doctor Batida, tuve el gusto de estar en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, en algunas clases de Derecho Penal con usted. Y me da mucho gusto porque hoy desde Oaxaca les mando un fuerte abrazo. Créame que para mí me da mucho gusto saber que hay docentes con una alta calidad y conocimiento. Sobre todo, siempre he dicho que la teoría del delito va a ser siempre, yo considero que es elemental, fundamental. Hoy, con el sistema nacional, con el nuevo sistema penal acusatorio y adversarial, en ocasiones algunas autoridades, algunos juzgadores consideran que la teoría del delito ha quedado rebasada. Y para mí siempre he dicho que el juicio de tipicidad tiene que ver con, como siempre, como todos lo sabemos, con los elementos del tipo, la autoría y participación, el dolo y la culpa. Y de verdad, doctor, muchísimas gracias por ilustrarnos, por apoyarnos. Y le mando un fuerte abrazo fraternal a cada uno de los ponentes. Muchas gracias, doctor. Pues gracias, Isaías, y puras felicitaciones, doctor Rayo. Gracias, qué amable. Inclusive, Mari pide que tengamos un curso de este tema, no solo una charla tan pequeña, que creo que el doctor Víctor, el maestro Víctor ya se pondrá de acuerdo con usted, para que tengamos, por supuesto, ese acercamiento a estos temas de tanta trascendencia, de tal interés y, por supuesto, en su persona, que es usted un referente obligado y necesario escuchar y aprender de usted. Así que, si no hay mayor cuestión esta noche, estamos despidiendo la transmisión, agradeciéndoles a todas y a todos ustedes el acompañarnos y, por supuesto, a nuestro gran ponente, el doctor Juan Carlos Rayo Mares, quien esta tarde nos estuvo compartiendo el tema de autoría y participación, y sería por esta noche cuanto. Les agradecemos a todas y a todos nos hayan estado acompañando. Un abrazo a todas y a todos a la distancia. Gracias. Muchas gracias, maestro Víctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y gracias a todos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctor. Excelente noche. Gracias. Excelente noche a todos. Gracias. Excelente noche.